Buenas noches. Fidel Castro ha sorprendido al mundo con una declaración hecha a un periodista de la revista The Atlantic, el señor Jeffrey Goldberg, diciendo que el modelo cubano no funciona más para nosotros. En buena cuenta, el modelo cubano no funciona ni para nosotros, perdón. Es una crítica que por primera vez se le escucha y que la verdad es que es bastante tardía, porque el modelo cubano no funciona ya hace varias décadas, ¿no es cierto? Lo que se hizo evidente, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y el retiro, por lo tanto, de ese subsidio cuantioso que la Unión Soviética enviaba a Cuba. Ese subsidio ha sido reemplazado por el subsidio venezolano, del petróleo venezolano, años después, pero aún así, pues el modelo cubano no funciona efectivamente. En el mismo artículo cita la opinión de una especialista que señala que probablemente Fidel Castro se está refiriendo al papel excesivo que tiene el Estado en la economía. Y efectivamente en Cuba el Estado lo es todo. No hay iniciativa privada, nadie puede tener ni siquiera una bodega, una bodeguita, un taxi, hasta los taxis son del Estado, todo es público. Y entonces, pues, los ciudadanos, al carecer de iniciativa individual, carecen de voluntad, carecen de capacidad. Ahí está, ahí tenemos el picture con la página de internet donde está esta entrevista, esta conversación. Ahora, el problema es que cada vez que Raúl Castro, su hermano, ha intentado hacer algunas tímidas reformas, en algunos casos, pues estas han sido rechazadas por el propio Fidel Castro, ya no como secretario general o como presidente, en fin, de Cuba, sino en su calidad simplemente de comentarista del diario Grama. Él es el editorialista, todos los días escribe una editorial en el diario Grama, que es el único diario que hay en Cuba, y constituye verdaderamente la envidia de los periodistas de opinión, de los editorialistas, porque con un editorial puede tirarse abajo una reforma. Raúl, su hermano, pues avanza algo y Fidel opina en contrario y entonces hay que dar marcha atrás. Eso ha ocurrido en varias ocasiones. Recientemente lo único que se ha avanzado, la única tímida reforma que se ha hecho es que, digamos que a 10 kilómetros a la redonda de las principales ciudades o de algunas ciudades, se ha dividido la tierra para que los ciudadanos que quieran trabajarla, que quieran recibir en posesión, digamos, parcelas, ni siquiera en propiedad privada, sino en posesión privada, parcelas, pues puedan recibirlas y trabajarlas, un poco para precisamente introducir iniciativa privada y algunos principios de mercado en el agro. Pero ni siquiera esto está funcionando bien, porque como no hay mercado en general y todo es planificación central, no tienen dónde comprar o dónde adquirir los insumos, las herramientas, las maquinarias, en fin, no tienen cómo trabajar el crédito y, en fin, es un desastre Cuba. Ojalá que efectivamente esto sea una autorización a su hermano Raúl para que emprenda reformas de verdad en el modelo económico cubano. Sería una muy buena noticia. Bueno, nos ha llegado un pronunciamiento del Frente Ético contra el Narcopoder en Apurímac, particularmente en Andahuaylas. Hay ocho agrupaciones que están participando en estas elecciones municipales y regionales. El Movimiento Etnocacerista Nacional Amazúa Mayuya Majeya, Movimiento Político Regional Caipi Progreso, Partido Aprista Peruano, Movimiento Independiente Popular Andino, Frente Popular Yapanchic, que es al cual pertenece el actual presidente regional, Movimiento Independiente Regional Apurímac Unido, APU, Movimiento Macroregional Todas las Sangres, Movimiento de Integración Quechua, Minca. Firman un pronunciamiento en el que dice, por ejemplo, que en la provincia de Andahuaylas se ha evidenciado que un sector marginal de la población vive a costa del tráfico ilícito de drogas. Las experiencias negativas de países como México, etcétera, donde el narcotráfico se ha hecho del poder público, narcopoder, han terminado siendo territorios con inseguridad pública galopante, altos niveles de corrupción, violencia, etcétera. El Frente Ético contra el Narcopoder se forma a consecuencia de la evidente presencia del narcotráfico financiando campañas políticas millonarias que superan enormemente la realidad económica de la región. Más adelante dice, por ejemplo, los candidatos a la presidencia de la región y a la municipalidad de Andahuaylas por el Movimiento Popular Calpa
que en conjunto sobrepasa a estas alturas del proceso del 1,5 millones de nuevos soles, etcétera, y señala un poco más adelante, está ese oscuro poder que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Este tipo de acciones, señala el comunicado, debe llamar a la reflexión de la ciudadanía en general para que en las próximas elecciones rechacen en las urnas este poder oculto y negro. Y llaman también a la reflexión a los medios de prensa para que no se presten a estas campañas de esos grupos, etcétera. Y por lo tanto termina diciendo este pronunciamiento, piensan que la ciudadanía en general debe rechazar y repudiar en estas elecciones del 3 de octubre la intromisión del narcotráfico en el poder político, no al narcopoder, etcétera, etcétera. En fin, no al narcopoder, no a la libertad de agresión para favorecer el narcopoder, no a la utilización de la estructura del Estado para lavado de activos, sí a la democracia y elecciones limpias, viva Andahuaylas, viva Purímac. Realmente notable, notable porque significa una reacción no solo de la sociedad civil, sino de la sociedad política, de la clase política, de los competidores en estas elecciones que se unen para rechazar candidaturas avaladas o representativas del narcopoder, precisamente, que en una ciudad como Andahuaylas efectivamente se está enseñoreando. Es una zona de lavado de activos, de lavado de dólares que vienen del narcotráfico y de tránsito. Hay un trabajo que he leído hace poco, hay por lo menos 18 o 20 municipalidades distritales del país a punto de ser capturadas por el narcopoder, porque los candidatos principales están vinculados, o los candidatos que tienen más dinero ahí están vinculados al narcotráfico. Entonces esta es una realidad que debería preocuparnos. Y hablando de temas vinculados al narcotráfico, hoy la Oficina de Control de la Magistratura determinó que los vocales que absolvieron al exalcalde de Coronel Portillo de Pucallpa, Luis Valdés, incurrieron en faltas muy graves, pero solamente le imponen una sanción de multa. En fin, bueno, pero por lo menos han reconocido que han incurrido en faltas muy graves al permitir que el juicio haya podido ser quebrado y en fin una serie de otras irregularidades. Incluso entran a materias de fondo. Y bueno, porque como sabemos, pues el narcopoder incluso está infiltrado en el Poder Judicial y la batalla tiene que darse en todas partes, en las regiones, en los distritos, en el Poder Judicial, a nivel nacional, etcétera. Bueno, hoy día Lourdes Flores y Susana Villarán se encontraron y se abrazaron en un foro organizado por el Consejo de la Prensa. Tenemos las imágenes. Se abrazaron y se besaron 2 veces, a la europea, a la francesa. Un poco por iniciativa de Lourdes Flores, pero así fue. Nos alegra realmente porque esto significa que se eleva el nivel de la contienda política. Vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Wilson Gómez Barrios y Gabriel Seminario. Ellos tienen propuestas relativas al tema de seguridad ciudadana, que es un tema vital de debate en todos los terrenos electorales, en todos los distritos y provincias del país. En buena cuenta, los candidatos están formulando propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana, que es un tema en el que el alcalde tiene que jugar un papel más importante. Hoy vamos a estar con Carlos Paredes, el líder, el promotor de Sierra Productiva. Con él vamos a conversar acerca de un congreso de escuelas emprendedoras, un verdadero movimiento que se está desarrollando en el país de manera prácticamente espontánea por la transformación de las escuelas, de los colegios, en colegios prácticamente técnicos, colegios para la producción, para el trabajo, donde el tema de Sierra Productiva, las tecnologías de Sierra Productiva se están difundiendo por esa vía. Regresamos.